¿Qué tal? Bienvenidos a Canal 6 Televisión. Iniciamos un espacio donde vamos a intentar conocer a algunas personas de nuestro municipio de Totana. Esto lo vamos a ir haciendo de vez en cuando. Hoy hemos querido comenzar por quien a día de hoy es hermano mayor de la Hermandad de la Negación, de la Hermandad del Gallo. Hablamos de Salvador Rodríguez, al cual vamos a saludar a esta hora. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Salvador, vamos a hablar un poco de ti, vamos a conocerte en profundidad, vamos a hablar de la Semana Santa, vamos a hablar de muchas cosas. Primero, yo decía, estamos en el huerto El Cañero. ¿De dónde viene esto del cañero? El cañero viene, como dice, de herencia, porque mi bisabuelo era ya cañero, era el vigilante de las aguas y limpiar las cauces. Luego pasó a mi abuelo y luego a mi padre. Y cuando llegó a nosotros, pues éramos dos hermanos y no había, era una cosa muy normal que dijera para ti o para ti. Y dijimos, mira, nosotros seguimos nuestro trabajo y esto que pase a otra vida mejor, a otras personas. Bueno, yo digo Por cierto, que está ha desaparecido el agua. Está usted en un lugar privilegiado que tiene el vivir aquí en contacto en plena naturaleza. Pues esto es lo mejor del mundo. Como me decía mi cura, el de la Santa, que decía, llegaba aquí y dice, válgame Salvador, si esto es el paraíso. El paraíso no es, pero esto es una tranquilidad, Juan, y esto, pues, verdaderamente el que le gusta el campo, le gusta. Bueno, hace unos días, 40 días va a hacer en nada, porque estamos ya prácticamente en el Día del Señor, 40 días que dejábamos atrás la Semana Santa, y hace 40 días estábamos detrás del trono de la Negación, el trono del Gallo. Pero yo digo que vamos a empezar por el principio. Salvador, ¿qué recuerda de su infancia? Hablamos ya de años difíciles, complicados. Sí. Yo nací en el pueblo, y en la calle de San Miguel. Y de ahí se vino mi padre, mis padres, aquí al huerto, enfrente de la Ceña Seca, ahí el huerto de la Cueva. Y ahí estuvimos 9 años. Entonces compramos una casa en el pueblo porque realmente Ponle algo ahí, Joaquín, al favor, que no se vaya. Eso tenía su dueño, y además él ahí estaba como un favor, porque no tenía casa donde ir. ¿Vamos? Y hasta que no se terminó la casa, pues estuvimos ahí. Ahí mis primeros pasos de ir al colegio fue Cailaria, la mujer de Bartolo de la Taberna. En la calle, no sé si era la calle El Agua o calle Tinajería. Pues iba una vez cada semana. El resto tenía ya una hermana y tenía ya 2 mellizos, mi madre. Entonces para ir a por el agua y tenía que salir de ahí y ir al Rulo con un carretón y 2 cántaros. Y había casi 3 kilómetros. Andando. Porque las otras aguas, esta de la Carrasca no bajaba todavía, luego empezó a bajar, porque era años que no llovía, y entonces como eso es un nacimiento, igual que la de Rulo, era de Campí, pues no bajaba. Entonces teníamos que abastecernos con agua del Prado, del Cañigo, para entender. Esa agua es salada, esa para beber no se puede. Para la ropa tampoco valía, porque no había lo que hay hoy, detergente y de todo. Antes se usaba la barrilla, que la cocían y era como el jabón. Cosas raras que hoy se lo dice, bueno, y eso es imposible. Pues sí, era así. Pero vivir se vivía. Se vivía, sí. Se vivía de esa manera, ¿no, Salvador? Se vivía porque el que estaba en un huerto tenía naranjas, tenía fruta.
a alguna mata de acelga y tal. Lo pasábamos así. Pero el que estaba fuera de los huertos es como el que está viviendo en una ciudad. Te levantas y no ves más que cemento, cemento y cemento. ¿No cambiaría esto por la ciudad? Yo no. No, yo siempre he dicho de broma, la ciudad no es para mí. Eso es el título de una película. Eso es el título de una película. Cuando usted oye, por ejemplo, a la gente actual quejarse de ciertas cosas, se sorprende. Con lo que ha vivido usted, la experiencia que tiene usted, se sorprende. Vamos a ver, Juan, ¿quejarse de qué? ¿De la vida? ¿De lo que hay hoy? ¿De qué se queja? Hoy hay libertad para todo. Antes la había también, pero era diferente, estábamos en otro gobierno. Pero yo te voy a decir una cosa, que había una formalidad enorme. Tú salías por la noche y nadie es capaz de atropellarte. Y cuidado. Robar, si se robaba algo era por esto, no por hoy. Por el fumeteo estaba al alcance de algunos señoritos. Y cuando estaban trabajando le daba un cigarro. No. Era un tiempo muy malo, malo. Es que fue peor la proguerra que al terminar la guerra. Claro, porque usted ha hablado de que fue al colegio de esa manera. Me imagino que empezaría a trabajar muy joven también. Pues la primera vez que fui a trabajar tenía 10 años. 10 años. Y llevaba una caldereta que entonces no había cemento, que era cal. Y la llevaba aquí, andando y caldereta adelante. Todo esto se quemaba. Pero era peor que no se quemara esto, porque había que... Y éramos de familia, éramos 6. Y entonces 1 kilo de cebada ya estaba ya por las 8 pesetas, Juan. Y los jornales no pasaban más de 8 pesetas. Hay tela ahí. Guerra, posguerra, tiempos difíciles. ¿Qué hacían en los ratos libres? ¿Cómo se divertían en aquel entonces cuando usted era joven? ¿Qué hacían? ¿Qué les gustaba? Si no teníamos tiempo, que estábamos trabajando, te ibas de tu casa al salir el sol y llegabas con el sol puesto. La Semana Santa ha sido siempre lo que ha marcado su vida, lo que más le ha gustado de todo. A mí sí. La Semana Santa ha sido mi pasión. Y yo hubo años que no tenía que llegar a la Semana Santa por la responsabilidad que tenía, porque yo era secretario, y porque me la eché a cuesta en una época, porque no había quien tirara de ella. Cuando dice no había quien tirara de ella, ¿a qué se refiere? Porque hubo una época que salían 4 pasos, porque después de la guerra los que escondieron o se lo llevaron, lo que fuera, aparecieron. Pero los que quemaron y lo rompieron, eso ya no. Entonces esos pasos ya no salían. Pues cuando empezó pues, toda la gente. Y claro, luego con el tiempo, pues empezaron a salir un paso, otro. Fueron buscando las imágenes, la fotografía de las imágenes y hicieron ya. Entonces la gente, puesto, es como si hay 4 comercios, la gente va a 4 comercios. Si hay 10, se les parte más. Entonces se quedó, los pasos llevaban muy pocas personas. Llegó un momento que yo, por lo que la familia esta de los enterradores y a un amigo entonces, crearon el beso de Judas. Y entonces ellos en aquella época estaban ahí metidos en la directiva y ya, pues no sé por qué fue, que dijeron que no seguían en una palabra. Y los que fuimos a la reunión, pues dijimos, ¿qué hacemos? O lo cogemos o se lo lleva a la iglesia. Pues entonces, bueno, pues vamos para adelante. Y terminaron por cogerlo.
Sí. ¿Y eran cuántos salían? ¿Eran pocos? ¿3, 4, 5? Que... No, entonces iban 8. 8. 4, 8 qué. 8 tronos. No, al salir, 8 personas. 8 personas llevaban los pasos, cada Nada uno. más. Y los demás iban carroza. Porque, mira, la Verónica iba en carroza, la Clofé iba en carroza, la Magdalena iba en carroza, la Dolorosa iba en carroza, excepto la Negación, San Juan, la Salomé, nuestro Padre Jesús y la Samaritana, no me acuerdo ya, la Samaritana estoy ya en duda. El Cristo, Jesús en el Calvario. La cena. Y la cena, yo creo que iba a hombros. ¿Qué pasa? Que hay temas que no... O iba en carroza. Iba en carroza. La de la posada también iba en carroza. Todos prácticamente Claro. eran carrozas. Sí. Y de aquella Semana Santa, si la llevaba hasta nuestros días, ¿qué queda de aquello? No tengo- ¿Cómo ha evolucionado? O sea, ¿cómo se hacía antes la Semana Santa? La Semana ¿Cómo Santa- se preparaban? Los recorridos que tenían. La Semana Santa, después, estamos hablando de después de guerra, como era gente joven la mayoría, porque los pobres, unos porque eran ya mayores como tú y yo ahora, y otros porque no vinieron. Entonces, eso si en un club entra gente joven y refuerza el equipo, pues fue así. Y entonces con ganas de trabajar y personas que le gustaban. ¿Estamos? Y yo fui uno de ellos, que dije que es que no teníamos, por ejemplo, la Negación no tenía lugar donde meterlo. Se metía, cuando los presidentes se encargaban de todos los desfiles de la hermandad y meter el trono en su sitio. El que no tenía, pues nosotros, gracias a que el tío americano en la alfarería, como era también hermano, pues lo dejaba el local. Claro, llegó un momento que el tío americano amplió su negocio, sus hijos, y allí estaba ocupando un eso. Y pues todo eso se fue Caperico de Romana, que fue el primer presidente en la era mía, que yo cuando entré, porque antes estuvo el tío Salvador Usero, estuvo varios que ya, pues yo no sé a dónde lo metían aquello. Porque usted ha llegado a ser el presidente. No fui presidente porque no quise. No. Y cuando conseguí hacer el local con la Salomé, que lo hicimos a la misma vez, que lo hice yo, ¿no? Pues, y se pagó. Digo, mi misión ha terminado. Yo soy un hermano igual que otro, pero mi misión ha terminado. Lo que yo no podía consentir es que se mojara. ¿Dónde? Mojarlo porque es que no tenía un sitio. ¿A dónde? Si yo soy el presidente, ¿dónde lo voy a meter? Si no tengo que poner un plástico o pedir un favor a algún parador y ponerlo allí de canto. Y por eso te digo, cuando conseguí que el paso o la hermandad o lo que sea tuviera un local, dije, hasta aquí hemos llegado. Bueno, el local, luego el número de hermanos, que también eran pocos. Entonces, hermano, ya ni pregunto. en un año que cogí yo el mando aquello, o sea, el mando, la secretaría, conseguí 140 hermanos en aquel año. 140. 140. Y habíamos quedado muy poco. En concreto no te puedo decir que eran 25 o 30. Unos que iban y otros no iban. Pero es que ya las personas mayores ya no iban, porque era siempre, pues yo quiero quedar tanto tiempo y no he sido comisario. Hombre, si el comisario va por lista, pues ya conseguimos de que no fuera por lista, porque a lo mejor yo por el número que tenía,
Yo nacía y me moría y no había sido. Entonces se buscaba un voluntario. Pero ahí no había piques, ¿no? Entre las personas a la hora de ser comisario, ser ayuda, ser Los presidente. ayudas no tenían pique. Los comisarios sí. Entre ellos pues hablaban, coño, ¿qué tal? Déjame. Ah, bueno, es que tú. Bueno, los ayudas tenían la suerte de que se pagaban. Los ayudas se les pagaban. Y al comisario se le daba un dinero para que los invitara. Entonces, yo por lo que estoy hablando es por la parte que me concierne. El comisario ya de por sí llevaba Viernes Santo y los invitaba a comer a su casa, a los ayudas. Y los que iban con las cuerdas, con lo que decíamos los arrastres, los que llevaban las mangueras de la luz, pues se le pagaban también, y bien. Y Francisco el Tartaja, que hay que agradecerle muchas cosas que ha hecho, y nada. Y unos con más y otros con menos. Pero ese hombre ha hecho mucho, mucho, mucho. Luego, le iba a la tienda y le ponía una capacica de como era, tenía embutidos, tenía de todo, era ultramarino, pues le preparaba a cada, porque iban por pareja, uno enchufado y el otro enchufado, para que no hubiera, no se quedara sin luz. Pues le preparaba su capacica de embutido, o de lo que fuera. Y dinero, pues, no me acuerdo, está por ahí, lo que se le pagaba. Se le pagaba bien. Se mataban cuando era las vísperas de la fiesta de la Semana Santa, se mataban por ir a ayudarnos, a llevar porque veía que se le pagaba y se le invitaba, solamente yo le dije una cosa, si veo, eso fue a un gitano, digo, si veo que te emborrachas y nos falla la luz, ya cuenta que el año que viene no viene aquí. No. Y el hombre, él siguió y siguió y siguió, que tú la has conocido, al Félix Gitano, que vivía allí en la calle donde yo vivía, que se dio con una gitana que parecía muy gruesa. Y porque tenía esa bueno, si le gustaba, era natural. Ha tenido fama siempre, desde aquel entonces hasta nuestros días, la Semana Santa, de ser bueno, ese punto de encuentro también, de comer, de beber, de salirse de las procesiones, tanto que se ha cuestionado todo esto en estos días. ¿Esto ha sido siempre así, desde que hablamos de los orígenes de la Semana Santa? Para nada, ha cambiado todo, ¿no? Y eso, por ejemplo, el Viernes Santo por la mañana, te metías en la calle Mayor, que entrábamos por ahí, por la calle Garcialí, para abajo, y había 2 o 3 filas de sillas en la baldosa. Y Nazareno en la fila ni uno, todos con la bica, con el huevo, con el otro, y ahí. Eso, y los municipales, que te voy a denunciar, dámelo el nombre. Los municipales, a ver si podían poner. Eso se ha perdido. Bueno, hay lugares que por donde pasa la procesión, conforme iba pasando, van cerrando los bares y apagando luces. Aquí en Totana no pasaba eso. Sí pasó. Así pasó. Ya llegó una vez que se intentó, porque es que pasaba la procesión y verdaderamente esto no es un carnaval, es religiosa. Y estaban todas las vueltas. Hombre, no vamos a comparar una cosa con la otra, porque las costumbres que tienen los lorquinos no las tenemos nosotros, ¿sabes? Ellos no se ponen en la puerta del bar, ellos bastante tienen la tribuna allí con lo que tiene. Allí, pero que eso se ha ido poco a poco, y que la gente de fuera venía, y eso venía a Totana a las procesiones. Bah. Madre mía. Me acuerdo que estaba yo en la mili y un sargento que tenía había estado aquí en Totana con el Bernardo, que eran íntimos amigos, que estaban jugando en el Gandía, y era abogado. Y le digo,
no sé cómo dice, ¿es paisano del carnaval? Digo, sí. Dice, válame. Como Totana no he visto nada en mi vida. Bueno, es que hay quien ya mira la agenda a ver cuándo para venir a Totana a las procesiones, todavía. Y vienen. A lo mejor, no sé si con tanta frecuencia como antes, pero vienen. Hay gente que Semana Santa es sagrada, tiene que estar en Totana. Lo mismo que también te voy a decir una cosa, Juan. Había muchas ayudas que aprovechaban el tiempo de Semana Santa para sacar alguna perrica. ¿Y cómo lo hacían? Puño, pues haciendo ayuda y se les pagaba. Ah, bueno. Y se les daba de comer. Y que eran tiempos difíciles. A ver, ¿y a la negación? ¿Siempre ha sido de la negación, Salvador? No, Ha pasado por varias hermandades. no pasaba más que por la Magdalena, que mi padre es que llevaba el estandarte porque era una promesa. Y yo cuando ya iba andando, pues que me acuerdo que cogió a las bolas que lleva la estandarte, me quedaba durmiendo y me cogía. Y claro, ahí pasó lo siguiente. León Arnao era el dueño de la hermandad esa, porque la imagen estaba en su casa, la carroza también, los ayudas eran todos obreros suyos. Había muchas imágenes por aquel entonces en casa. Y creo que la imagen, la cara de la Magdalena es obra de uno de los ayudantes o obreros que tenía Salcillo. Mucha gente dice que es obra de Salcillo, otros como eso fue una escuela y sacó tanto, lo único que puedo decir es que esa cara para mí siempre ha sido bueno. La de San Juan ya sabemos que fue obra de Antonio Ruiz, el hijo de Laureano el pintor. Y otras imágenes son, bueno, han sido de culto todo murciano, pero... Y otra cosa, ¿cómo se mantenía, o sea, las hermandades antes, cómo se dirigían? Porque claro, no sé si habría cabildo, el cabildo tal y como lo conocemos ahora, que me parece que no. No, había... Cuando yo entré ya se formó, no era cabildo, era como, no sé cómo decirlo eso. Era entre los presidentes, hicieron, no me acuerdo, no te lo puedo decir yo eso. Como un comité, Había ya un comité ejecutivo, un comité sí, algo así, más o menos. Sí. Reunión de presidentes que era como una conferencia, no me acuerdo. Que ellos se regían y se juntaban y decían, bueno, esto se va a hacer, esto tal. Pero luego se lo decían, luego en las reuniones de Semana Santa, pues me han acordado esto y lo otro. Pues bien, claro, lo que hay ahora, ni pensado. Yo he visto mucho, ya cuando se fundó el Cabildo, pues ya entraron el Pele, entraron el Pedro, mi amigo el Ayala, un puñado de presidentes, y con gente entusiasta de hacer un bien por la Semana Santa, porque todo, y cada año ha sido más, poco a poco, porque yo he conocido a la Verónica como era, hoy como está. Hoy es una hermandad muy buena, en gente, en todo. Todo eso lo hace las personas que están a cargo o al frente de eso, que sean honradas, que quieran luchar por una causa, que eso es todo. Si te digas, hasta el año que viene, no. Eso es constante. Claro, hermano mayor, ¿cuándo le nombran hermano mayor? ¿Cuándo le hacen el nombramiento de hermano mayor? Pues no sé, yo tengo el nombramiento de Nazareno, no. ¿En qué año se acuerdan? ¿Fue? Sí, me lo hicieron en el 16.
1916. No, 2016. Ah, digo, madre mía, digo, 2016, digo, ¿dónde nos hemos ido? No. 2016, Nazareno de Honor. Sí, me dieron, tengo allí en mi casa un gallo así, de bronce. Pues nada, yo se lo agradezco mucho. Y yo todo lo que haga, pues, también, es que yo era un entusiasta. Incluso mi madre crió un pollo, una cosa así. Y digo, mamá, digo, ese pollo qué bueno sería para la negación. Pues nada, y aquello se hizo un ejemplar precioso. Lo propuse, digo, mire, esto al presidente. No, es el que hay. Digo, bueno, por el que hay que se quede. Pero este lo voy a donar yo. Y me lo arregló el Andrés, que el pobre se quedó ciego, ya no. Al cabo de 10 años se lo llevé y dice, tráeme plumas. Y lo dejo. Vamos, que A la perfección. el pollo está injertado. Sí. Como aquel Porque, que dice. ¿Cuántas procesiones ha visto el pollo actual que lleva la negación? Es que se le caían las plumas. Ah, bueno. Sí. Es que tú piensas que eso es una masa y el pollo tiene poca piel. Pero el pollo, ¿cuántos años lleva en el trono, el que trono, tenemos pues, actual? Estará por encima de los 35 años. 35 años. Y las plumas se le caen. Y todo lo que está diseñado. Pero la negación empezó con las mismas figuras que en la actualidad, las mismas imágenes, mejor dicho. La negación empezó con San Pedro y el Señor y el gallo. Luego se agregó el romano ese y la Dorotea. Era muy pequeño y cuando se le cargó aquello, madre mía, señor, cualquiera tiraba de aquí. Muchachos, vamos a ponerle una vara más. No, si no sé, es que más vale hacer un trono nuevo. Bueno, vamos a hacer un trono nuevo. Que nos hizo Andrés del Calvario, hijo de Diego. ¿Sabes? Y yo, válgame, todas las noches, Andrés, que se tira la Semana Santa y esto no termina. Porque yo quería que a los laterales llevara grabado imágenes de la pasión del Señor. Y claro, y eso había que tener mucha paciencia, mucho tiempo, y cuando estaba haciendo una cosa con prisa, y salió bien. Salió bien, se consiguió. Sí, se consiguió, salió muy bien. Luego ya, no, ya ahí viene ya más. Ya le cae ahora el nuevo, porque ya Rafael, cuando fue presidente, dimitió. Entonces cogió una gestora y hasta que no se hizo las elecciones, pues salió un presidente y lo primero que hicieron fue un trono nuevo. Porque realmente, para las imágenes que iban, más bien era pequeño. ¿Y de su familia, Salvador, usted es el más nazareno? ¿Ha sido el más nazareno usted, de toda la familia? Claro. ¿Al que más le ha gustado la Semana Santa de su familia? Sí, Yo, usted. mi nieta tenía 3 días cuando era ya hermana de la negación. Mi hijo, mi Antonio, igual. Mi nieto también. Mi hija también. Y mis nietos también. Mi abuelo, en el año 1935, ya era ayuda de la negación, pero con el nombre de Santísimo Cristo de la Sangre. El nombre actual que lleva la Hermandad de Jesús y la Samaritana, Santísimo Cristo de la Sangre. Pues pues será ahora, pero entonces con eso se salió a desfilar antes de guerra. Ah, bueno, hablamos de aquella época de... En el
1935, Juan. ¿Estamos? Que yo no me acuerdo dónde estaba. Yo tampoco, seguramente Pues si no te acuerdas. más allá de los Pirineos. ¿Estamos? Claro, O sea, toda la vida, viviendo de forma intensa la Semana Santa, toda claro, la familia. eso lo sé yo por mi madre. Porque cuando yo ya me hice, porque mi madre, párame, ¿cuántas papeletas habrá vendido? De ¿Y lotería. cuánto se la habrá pegado al bolsillo? Dejaba la lotería y luego, Eulalia, yo te la pagué la semana pasada, pues bueno. Yo te la pagué la semana pasada, bueno. Y entonces mi madre dijo, mira, vas a coger la herencia de tu abuelo. Y la cogió. Y la cogí. Y hasta hoy. Sí, porque te vuelvo a repetir, cuando ya la Magdalena ya se hizo hermandad, porque ahí hubo unos años yo ya estaba fuera de, ya yo no tenía, en una palabra, que no me vestía, tenía una túnica y me venía chica, y como no había perras para hacerme otra más grande, pues no iba con una túnica que me llegara por aquí. La túnica totanera siempre ha sido como la vemos en la actualidad, de toda la vida. Hoy es diferente, y es lo mejor que han hecho. La túnica totanera, eso de llegar por detrás, que te lo subía para arriba y lo te lo amarraba aquí, luego Y vuelta y más y vueltas. cigarros quedarse ahí metidos y pegarle fuego, que lo he visto yo. Hoy es una túnica recta, te la pones como el cura se pone la sotana. Eso es una cosa muy buena. Hoy tenemos Salvador Sede Nueva, en La Negación, ahí es donde le conocimos, donde hablábamos con usted. ¿Y su día a día cuál es ahora? ¿Qué hace en el día a día? Nos decía que se veía las procesiones cuando podía bajar a Totana a verlas, o se arrimaba por la sede. Porque yo vivía en la calle Salitre, y estaba a tiro piedra de mi casa. Prácticamente al lado. Claro, pues yo pues me acercaba allá y que le hace falta algo, pues no, pues yo siempre tenía un solar al lado, que lo vendí por mi hijo, no quisieron hacerse casa allí, pues bueno. Y allí se hacían el arroz, bueno, ¿qué le hace falta? Venga, puse el agua en víspera de eso, digo, para fregar y todo eso. Terminaba hoy, pues ya se alquilan locales, que tienen sus sillas y todo. Allí, pues, 2 bancos a lo largo y una mesa. Yo tenía tablones allí de la albañilería, que eran largos, pues los poníamos encima de 3 o 4 bloques de eso y un papel de estos blancos, pues todo allí la mesa, y no había otra cosa. Bueno, Salvador, antes de irnos de aquí, de haber estado hablando contigo, que ha sido desde luego un placer venir hasta aquí, hasta el huerto, hasta el cañero, creo que nos has preparado algo, ¿no?, sobre lo que ha sido la historia de nuestras hermandades, ¿no?, de Semana Santa. ¿Has preparado algo por ahí? Sí, más o menos. A ver, ¿dónde lo tienes? ¿Lo tienes a mano? Vamos a intentarlo por aquí, de lo que yo me acuerdo. Bien, vamos a coger, lo tenía Salvador precisamente a mano y vamos a escucharlo, a ver qué tal. Cuéntanos. Yo en la Magdalena me empecé con mi padre, que es el que llevaba el estandarte, que tenía 2 años, en el 1940. Esta hermandad, pues, verdaderamente la dirigía el señorito León o León Arnao. El dueño, la carroza estaba también en su casa, en la calle. Los ayudas eran trabajadores de sus fincas. Estaban, que se puede decir, los que eran, porque me acuerdo, que era el tío José el Estrella, Bernardo de la Huertera, Diego el Cuco, el tío Onofre, mi padre
que llevaba eso, Perico, que era de la sierra, que era también porque era también una promesa, y entre los que arreglaban estaba Juan José el Pú, que era el sacristán de San José. Sigo. No, esto no es de aquí. Vamos a ver. La Salomé y el Ceomo. Fue en los años del año 40 al 50. La conocí como la Hermandad de los Albañiles. Antes no tengo quien lo sacaba. Yo conocí al frente de ella era Juan María, el maestro de la villa. Su padre, Juan María, y su hermano, y los hermanos Gorotiza, José y Perico, el de los Huertos, Pepe el Señor, de la Cañá, Alfonso Gómez, sus hijos, José María el Pichorro, Pablo, el Rata, los Picapedreros, sobrino Bernardino. Presidente que yo he conocido fue Juan María, el Rata, Andrés García, el Sastre Chico, Alfonso Cánovas, Francisco Cánovas, Miguel Cánovas y José Pedro el Santero. A muchos me suenan, los conozco. Esto también se lleva mucho, ¿no? El que cada hermandad se asociara a un oficio, a una profesión, por lo que decía usted, la hermandad de Salomé a los albañiles. Sí, porque ahora te diré antes de la guerra, los albañiles tenían una sede, una agrupación, que era como una bolsa. Había poco trabajo y muchos albañiles, no como pasa ahora. Ahora hay mucho trabajo y pocos albañiles. Entonces, de los maestros llegaban y sacaban este, vente conmigo. A lo mejor una semana. Pues a otros maestros se iban cambiando para que todos pudieran vivir. Entonces, en aquel tiempo que pasó todo eso, pues ahí tenían en la sede esa, ahí lo que yo no concreto, o sea, en concreto no lo sé, si tenían como primera era la Clofé, que después yo no tengo ya datos de que los albañiles tuvieron eso. Solamente que después de la guerra, como vivía todavía el padre de Juan María, el maestro de la villa de Totana, pues sacó, y entonces la Salomé estaban allí y entonces les dice, bueno, pues vamos a fundir esta hermandad con la Salomé de los albañiles. Lo mismo que los alfareros, la Clofé pasó a ser, lo sacaban los alfarferos. Alfarferos. La samaritana ha sido mucho de los alfareros. Que ahora pasaremos ahí a la... También, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a contar... De los hermanos vamos a contar del Calvario. Del Calvario. Conocí a Alfonso. Alfonso es el hijo del tío Miguel Jiménez, panadero. Los hermanos Curro, que eran albañiles. La familia Cayuela, que era la del molino. Zamarreño. Raimundo, que hoy lleva el estandarte, que es una de las personas con mayor años ahí en la hermandad. Estaba Aljara,
que era el marido de la jabaliza. Todos lo he conocido. Las imágenes estaban expuestas en San José, allí en una de las capillas que tiene San José, y era el Cristo, el Jesús del Calvario. La Santa Cena no creo que estaba en la estación, pero que recuerdo fue que estaba ahí más cosas no puedo. O sea, las imágenes de Jesús en el Calvario y la Santa Cena, muchas se guardaban en una capilla de San José. No, la cena no. El Calvario. El Calvario. Que yo de pequeño, cuando entraba, veía al Señor que está así y está en oscuro, yo entraba sin descanto, porque es que imponía. Y hablaba de Raimundo, efectivamente. Hace unos días le hicieron un homenaje, sí, porque creo que hasta el estandarte lo tiene él en su casa. Esto me lo contó él. Y el presidente de la hermandad, el actual presidente, que desde muy crío llevo prácticamente el estandarte y ese estandarte va con él. El estandarte lo lleva y es mayor que yo. No me digas. ¿Y qué gremio llevaba? ¿Qué gremio llevaba el Calvario? O sea, ¿a qué profesión se le asociaba a la hermandad? Claro, antes hablábamos de la Salomé, que eran los albañiles. Sí, el Calvario concretamente tenía algún gremio. Normalmente eran los decían de Francisco del Norte, que era el molino harinero de allí, de la estación. Eso era uno de los principales. Por lo que nos decía antes de que probablemente la cena estuviera guardada en la estación. Puede ser, que no te lo puedo asegurar. Vamos a San Juan. San Juan, una hermandad que conoció siendo prácticamente un crío. Un crío. Estaba en la casa de Antonio Romero, el asentador de la plaza, padre de Antoñico, para entender, futbolista. Y estaba en San Juan, porque yo trabajo en la casa esa, y estaba en una de las habitaciones, estaba hecho allí un nicho, no un nicho, sino un apartamento allí, un armario, muy bien. Yo no conoció, en aquel tiempo solamente lo sacaban él y su hermano a San Juan. Los ayudas, si eran 4, verdaderamente, si eran 4 los que sacaban a San Juan. Estaba el cámara, que era uno que se dedicaba a ir con la romana a pesar por ahí. Pues... o sea, 2 delante y 2 detrás. Iban 8. Ah, bueno. Iban 8. El hermano mayor de ahí era un hombre que le decíamos el Curica, hermano del Curica de los carpinteros que vivían ahí en la calle, la Telefónica, para entender. Este vivía en Arles, Francia, y venía todos los años. Es Semana Santa. Su San Juan pasaba, yo pasé un año por allí, que me dijo uno de Totana, dice, ahí vive el Curica. Dice, cuando vengamos de regreso vamos a pasar. Y cuando dice, falta poco para la Semana Santa, no me hablen más. Era un entusiasta. ¿Nos vamos a la Samaritana? Vamos. Aquí, Salvador, hay algunos nombres que me suenan y muy mucho, porque prácticamente yo desde muy pequeño he vivido mi historia de nazareno en la Samaritana, precisamente. Yo conocí cuando José Antonio Gallego, a Malacatón,
estuvo unos años a cargo de ella, que era jefe de la local de la Falange. Luego, el tío Bartolomé Tudela, que era alfarero, con sus hijos Paco y Conrado, el Poli, El Castril, que tenía precisamente su establecimiento en la calle General Arnal, ¿no? no, pero esto fue al principio que yo conocí. Juan Bautista, el Castril, luego fue presidente. Luego fue Paco el Olajalatero. Luego Domingo Cayuela, el Canana. Luego fue el hijo Juan José el Cabellino. Y hoy es Pascual Romero. Empezaron con una banda de tambores y cornetas a cargo del Palote. Ya aquello ya... Que tenía la fábrica precisamente por el Cañico. Sí. Sí, esta historia, pero fíjate que la Samaritana es una de las hermandades más veteranas de nuestra Semana Santa, y la que no aparece precisamente en los relatos bíblicos de la Pasión. Hoy, antes era una banda de tambores y cornetas, hoy tiene una banda y muy buena. Una agrupación musical. Muy buena. Efectivamente, muy buena. De las primeras, yo creo que se crearon. Sí. En total, ya son agrupaciones musicales. Sí, fue. Estaban los Frascuelos, estaban también ahí metidos. Estaba que le decíamos el Galbanzo, que el hermano del Maño, que ese también hasta muchos años a cargo de ser el capataz, para decir, a cargo de todo, de las mujeres, para las procesiones de la mujer, el que se encargaba de hacer todo eso. Y nos queda la Verónica. Vamos a la Verónica, el último día que tenemos por aquí. Que en la actualidad, por cierto, tiene una presidenta, una mujer presidenta. Ya te hablaré. Ya me contarás. Sí. Porque esto también tiene historia, ¿no? Los orígenes de esta hermandad tuvo varias versiones. La primera hora era de los albañiles y luego ya no fue. Tenía su local social, que ya por cierto no sabemos dónde fue. Es la siguiente de la familia. Cuando se dio a desfilar, lo sacó los hermanos Guerao, Miguel, que estaba en el ayuntamiento, y Francisco el Mojao. Eran cuando yo empecé, eran los que sacaron aquello adelante, que era Miguel López y Francisco el Mojao. Luego entró su hermano, su tío Fernando, y luego fue su hijo de Fernando, que murió. Hoy en día está la hija de Francisco el Mojao, mi parienta la Águeda. ¿Estamos? Como esa zagala lo ha mamado, verdaderamente, como se dice en vulgar. No vulgar, pero es que la ha vivido con su padre, y tanto ella como sus hermanas, porque hermanos no tiene. Pues verdaderamente está haciendo una labor. Es que yo también veo personas que están ahí luchando. Luego dice, ¿qué? Bueno, ¿qué te parece? Digo, muy bien. Pues tenemos que mejorar. Queda mucho. Ahora sí, creo que hemos llegado al final, Salvador.
¿Qué decimos para terminar? ¿Qué le diría usted a Totana, a los totaneros que nos ven? A los de la Posada, ¿no? A todos en general. No digo yo que la hermandad de la Posada no lo hemos tocado. Ah, pues si nos quedáis vamos a ello. Yo la conocí, esta hermandad, como la oración del huerto. Sí. Además era vecina tuya. Pues prácticamente. En la calle pegada a su casa, debajo de la calle Salitre. Claro, en la calle Ecuador, ¿no? En la calle Ecuador. Fueron a Salvadores del Litro, como personas que yo conocí. Ahí. Estaba Salvador del Litro. Estaba... estaba Francisco, el Cagancho, Pascual, el de la María, Simón, que era el que vivía en la casa de la tía Clementa. Simón. Había uno que era también, estaba ahí haciendo una labor, que era un ebanista de estos, se llamaba Marín, que vivía en el raso de la... De la maderera. No, ¿dónde está la administración de la Lotería de la Petra? ¿Cómo se dice? Sí, en el raso. En el Ramblar, ahí. Ese hombre también estuvo ahí haciendo una labor muy... Baltasar, del Cuadrejón, el tío López. Entre ellos también hubo un gitano llamado Manuel Montoya, que fue uno de los gitanos. Entonces en Totana había 4, pero o eran pobres o tenían dinero. Este era por lo que me contaba mi padre. Y que este hombre luego escribió muchas comparsas del carnaval. Este luego se fue a Cieza. No conocí más. Yo conocí a Pepe de Juliana, que fue uno que se movió mucho y compró el solar, no sé dónde. A Paco el Flecha también lo conocería. Claro, porque pasa una cosa, es que, por decir la hermandad de la Posada, es que se encerraba en la Posada. Sí, antiguamente había una posada. No tenías local social. Antiguamente era por eso por lo que se conocía, porque se guardaba en una posada. Y por cierto, ahora tiene su jardín, el jardín de la cárcel, el jardín de la posada. Y ahora tienen más imágenes, Nuestra Señora de la Fe, Nuestra Señora de la Caridad. Fíjate cómo ha evolucionado. Es que enfrente, Juan, enfrente de donde está el jardín, estaba la posada. Claro. ¿Tú te acuerdas de la posada? ¿Y tú? Claro, me acuerdo perfectamente. Que ahora hay pisos, ahora hay edificios, pero antiguamente era una posada, efectivamente. Lo mismo que tenía una de las primeras bandas de música que sacó aquí en Totana fue la de Flecha, que le decíamos a Francisco Paco, para entender. Que ya el hombre, cuando llegó el momento de que ya no iba, pues aquello ya no fue. Y entonces yo no sé quién se hizo cargo, si fue el hijo de Baltasar del Cuadrejón, que entró de presidente, el que ya hizo la banda de música. Es que yo no sé. Bueno, Salvador, antes de irnos, hemos hablado de tronos, de personas, de imágenes, pero vamos a centrarnos en la música. Siempre, bueno, pues se ha hablado de la Orquesta de la Dolorosa, se ha hablado de los Armaos. Hablemos un poco de las bandas de corneta y tambores, de la música, de cómo ha evolucionado en nuestra Semana Santa el tema de las bandas y lo que había hasta ahora. Antes normalmente solamente estaba la samaritana que sacaba, no sé si era de la Falange, si era de la Falange o era de
de la Cruz Roja, no lo puedo dar. Los demás, nada. Solamente luego vino la de la Posada, que era banda de tambores y cornetas. Los demás, nada. No. Los armados sí, que son los más viejos que hay. La Dolorosa, que esa, pues eso es, para mí, mientras, mira, tengo una cosa, se estaba mi padre muy mal y bajé a la Caña Zamora por oír la Dolorosa, el martirio, el cántaro, cosas que siempre la he llevado. Hay cosas que se quedan, porque mi padre murió un Jueves Santo. Y he conocido por muchas personas y buenas, entre ellos el abuelo de Joaquín, Juan Pedro, que es el que me enseñó a tocar en la U. Juan Pedro es el padre de Antonio Ruiz, que era el pintor que he dicho antes también. ¿Cuánto he conocido directores? El primero que conocí era este que he dicho yo, que era el padre del escultor, Antonio Ruiz, que su padre era pintor, que vivía allí en el raso del convento, no me acuerdo ahora mismo. Después conocí al abuelo de Joaquín. Y después he conocido a varios, a su tío, a los hermanos que están ahora, y un tal Miguel Marín. ¿De qué nos sonará ese nombre? Que era nieto del maestro Marín, que está en el monolito hecho allí en la plaza del Chamones. Efectivamente. Gran músico y gran compositor. Y creador. Sí. Vaya. Siempre ha acompañado a la Dolorosa el martirio, el cántaro. Siempre han sido las mismas piezas y... Pero todas, la mayoría se puede decir que son creadas por él, por Maestro Marín. Y yo conocí a Juan Miguel, que tocaba también el violín. Y tu abuelo, cuando hacía así, levantaba eso y decía, ojo con equivocaros. Como para equivocarse. Bueno, Salvador, ha sido un placer. Ahora sí tenemos que cerrar esta entrevista, esta charla con usted. Ha sido un placer que nos reciba aquí en este huerto, en el Cañero, ¿no? Sí, para servir a Dios y antiguamente y a usted. Que todavía tiene que usted dar mucha caña. Pues caña, válgame, si no veo, parte lado. Un placer. Gracias, Salvador, por invitar a Canal 6 para aceptar esta entrevista con nosotros. ¿Una cerveza o un vaso de vino? Y a ustedes también, gracias por vernos. Nos vamos a quedar un ratito aquí con él, pero bueno, ha sido un placer, como digo, venir hasta aquí y dialogar con el hermano mayor de la Hermandad de la Abnegación y con un hombre que ha vivido muchas Semanas Santas.